lo siguiente. Voy a leer Hechos 9 a partir del versículo 1, aunque ya lo estudiamos un poco la semana pasada, pero quiero repasar un poco esta parte, mis amados. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6, mis amados. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, quiero que lo imaginemos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10, que es donde estudiaremos hoy. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Léanlo conmigo el 16, mis amados. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sigue a continuación. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar, mis amados. Mi Dios, en esta mañana quiero darte gracias, quiero darte la gloria, mi Dios, porque tenemos tu palabra, Señor, que es como una espada que penetra a lo más profundo de nuestro corazón. Ruego en esta mañana que cada uno de los que estamos en este lugar, mi Dios, sea tu palabra la que nos encandile, y aún, Señor, si tenemos que quedar sin vista para ver a Cristo, verte a ti, Dios, en la faz de Cristo, que sea lo único que podamos admirar, que admiremos a Cristo únicamente, mi Dios. Ruego para que nos quitemos los ojos de nosotros, de las cosas de este mundo, mi Dios, y que podamos ser cambiados con un corazón de carne, Señor, así como sucedió con Pablo, Señor. Aún ruego para que sea Cristo nuestro todo, sea Cristo el cual nos humille, y sea Cristo el que prediquemos, mi Dios. Ruego también en esta mañana, mi Dios, para que tú obres en nuestros corazones, y si hay algún tipo de dureza, mi Dios, que ablandes el corazón y quebrantes, Señor. Y dice tu palabra que tú pones la mano sobre cada uno cuando uno se enaltece, así que, mi Dios, guárdanos del orgullo y la soberbia, Señor. Y así como Pablo quedó ciego sin comer y beber, mi Dios, aun si es necesario no comer y beber, Señor, para conocerte a ti, que nos ayudes a depender de tu gracia, mi Dios. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis amados? La serie que estamos viendo en este libro de los Hechos tiene por nombre el Evangelio de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y vemos en Hechos 1:8 que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos que ellos iban a ser mártires, que iban a morir en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Ahora, mis amados, la palabra del Señor se va a cumplir aún y a pesar de nosotros. La palabra del Señor va a hacer efecto
en nuestra vida, y aún probablemente, aunque hagamos oídos sordos, el Señor va a tratar con nosotros de la manera que Él deba tratar, mis amados, para que nosotros, dice aquí, mis amados, podamos ver cuánto nos es necesario padecer por su nombre. Ahora, mis amados, lo que estamos leyendo y lo que estudiamos la semana pasada, mis amados, es que este gran perseguidor, hermanos, que perseguía a muerte como un animal, hermanos, a los cristianos, hermanos, tuvo un encuentro con alguien que estaba por encima de él. Él creía que él tenía la autoridad de un sacerdote, hermanos, para apresar a los hombres y mujeres, pero se encontró con quien tiene toda la autoridad, que es Cristo. Y eso es lo que sucede, mis amados, cuando nosotros estamos siendo rebeldes y necios. Pablo era alguien que conocía la Biblia, hermanos, pero Pablo era alguien que quería hacer su voluntad, a pesar de que conocía la Escritura, hermanos. Ahora, mis amados, dice la Escritura que en el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ¿qué? Sin ver, y no comió ni bebió. Mis amados, Pablo estaba cegado, pero quedó cegado físicamente, pero él estaba ciego espiritualmente también. Él era un religioso, era alguien que conocía de ese Cristo que vendría, pero mis amados, ahora él se había encontrado a su verdadero Señor. Ahora, mis amados, él tenía que ser derribado, tenía que ser humillado. Él quedó ciego, hermanos. Y esa ceguera nos muestra, hermanos, la ceguera que hay en las personas que están sin Cristo, hermanos, porque justo ayer platicábamos con alguien que hablaba de tantas cosas de la Biblia, de un río y de muchas cosas, pero están ciegos, hermanos. Ese es el problema de ir a la Escritura y no encontrar a Cristo ahí. Ese es un problema que hay, y si aún en alguno de nosotros hay ceguera, mis amados, es bueno pedirle al Señor. Dice que le pidamos en su nombre al Padre y Él nos lo dará todo. Así que, mis amados, aún si hay ceguera en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos, es tiempo de humillarnos ante el Señor antes de que el Señor nos tire de nuestro orgullo o soberbia o de lo que estamos edificando, hermanos. Así que, mis amados, este llamado de Cristo, mis amados, es un llamado muy parecido. Este se llama el llamamiento eficaz. ¿Recuerdan, niños, o no sé si han oído, cuando el Señor Jesucristo llamó a uno que estaba muerto después de 4 días, que se llamaba Lázaro? Y Él le dice, Lázaro, y Lázaro se levanta. Este es el llamado que hace el Señor con cada uno de nosotros. Lo hizo con Lázaro, lo hizo con Pablo o Saulo, y lo hace con nosotros. Y en el momento preciso, mis amados, los ciegos espiritualmente podemos ver nuestra miseria y nuestro pecado. Mis amados, nada de lo que hagamos sirve en este mundo si no lo hacemos para el Señor. Podemos aún hacer cosas buenas, pero si no lo estamos haciendo para el Señor, de nada sirve. Él conoce nuestro corazón, hermanos. Ahora, mis amados, ¿se imaginan que este terrible perseguidor entraba casa por casa, sinagoga por sinagoga, y a todo aquel que confesaba a Cristo, mis amados, lo llevaba preso, lo arrastraba? Aún Hechos 22 y 26, si no mal recuerdo, que veremos más adelante, nos habla un poco más de esta conversión que tuvo Pablo, mis amados. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor, hermanos? Humillarlo. Así que, mis amados, aún si en algo hay altivez, orgullo, soberbia, el Señor nos humillará. El Señor pondrá su mano sobre nosotros para que nos humillemos y Él sea exaltado. Mis amados, vemos también aquí, mis amados, que Jesucristo, mis amados, vino a buscar y a salvar. ¿Recuerdan a quién? Lo que se perdió. Él no vino a buscar lo que estaba bien, sino vino a buscar lo que se había perdido, y uno de ellos era Saulo. Ahora, mis amados, estos 3 días, muy probablemente, mis amados, Saulo recordó todo lo que él sabía de la Escritura, porque quedó ciego. Quiero que imaginen estar ciegos por 3 días, no comer, no beber, pero está recordando cómo la palabra se cumplía en Cristo. Muy probablemente, hermanos, él había entendido que los sacrificios del Antiguo Testamento, que los sacerdotes que hacían los sacrificios, que el arca de Noé era Cristo, que todo lo que Jonás padeció en el vientre de un pez era Cristo en la tumba. Mis amados, eso muy probablemente pasó por su cabeza. Ahora, mis amados, él entendió en estos 3 días muy probablemente que todo estaba ya cumplido en Cristo, mis amados. Ahora, mis amados, yo pregunto en esta mañana a los que estamos en este lugar, ¿cuál es mi razón del día de hoy hacer las cosas que hacemos? Mis amados, si no estamos haciendo las cosas por el Señor, probablemente el Señor va a tratar con nosotros. Ahora, mis amados, aquí también podemos ver, mis amados, que el Señor Jesucristo viene a buscar y a salvar lo más peor, hermanos. No vino a buscar
personas que solo pecaron poquito, que solo adulteraron poquito, que engañaron poquito, que robaron poquito, que odiaron poquito. Viene a buscar lo peor. ¿Y qué es lo peor, hermanos? Nosotros, así como Pablo, porque podemos ver a Pablo y decir, bueno, Pablo era alguien terrible, él mataba a los cristianos. Bueno, tú y yo, si hemos odiado a alguien, somos unos asesinos. ¿Se imaginan eso? Aún como hijos, cuando hemos odiado a nuestros padres o los hemos desobedecido o hemos mentido, bueno, somos igual de miserables pecadores como Pablo. Así que, mis amados, ahora sabemos también, mis amados, que toda la revelación completa ya tenemos a Cristo. Probablemente nosotros queremos salir de la calle y buscar encontrarnos un resplandor que nos encandile y nos alumbre como a Pablo para ahora sí seguir a Cristo. Mis amados, tenemos la Escritura y ya está terminada, hermanos. Ahora, llama mi atención, vean el versículo 4, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿cómo, hermanos? Saulo, Saulo. Y eso es lo que hace, mis amados, el Señor cuando nos llama por nuestro nombre. De hecho, dice que Él conoce nuestros nombres. Platicaba también en estos días con alguien y él me decía, ¿y en qué momento Saulo pasó a llamarse Pablo? La Biblia no dice, mas sin embargo, sabemos que aún el Señor Jesús cambiaba los nombres a sus discípulos. ¿Recuerdan? A Jacob, que era un engañador, ¿sí recuerdan? Ahora era Israel. A Saulo, que de ahí viene la raíz o el nombre de Saúl, ¿se acuerdan ese rey malvado? Bueno, ahora se llamaba Pablo y mis amados, el Señor hace eso con nosotros y nos da un nuevo nombre. Ahora, mis amados, esto es interesante también porque quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuántas veces el Señor a través de su palabra y a través del Espíritu Santo te ha estado llamando? De maneras diferentes, mis amados. Porque el Señor cuando nos muestra algo y nos lo muestra a nosotros, uno dice, sí, Señor, pero que lo haga Él o ella o alguien más. Yo no lo quiero hacer. Mis amados, este llamado es muy similar al que recibió Samuel. ¿Recuerdan cuando Samuel era pequeño también? Que él estaba en el templo y oía su nombre y él iba con el sacerdote Elí y le decía, ¿me hablas? No, yo no te hablo. Era Dios el que estaba llamando, mis amados. Y es el Señor, mis amados, el que va a llamarnos de las tinieblas a la luz para ahora servirle a Él. Ahora, llama mi atención porque dice en el versículo 6, hermanos, después de que Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, esto es importante, mis amados, porque probablemente le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y vean la instrucción que le da el Señor. Levántate, entra en la ciudad y ¿qué? Se te dirá lo que debes de hacer. El Señor no le dijo, vas a hacer esto y después vas a ir a este lugar. Mis amados, aquí tenemos lo que tenemos que hacer. De hecho, ahorita platicamos en el carro, hermanos, cómo el Señor nos llama para que ahora le sirvamos a Él. Si Él es nuestro Salvador, también es nuestro Señor. No puede ser únicamente nuestro Salvador. Si Él no es nuestro Señor, hay un problema. Nos hemos predicado algo diferente, mis amados. Así que el Señor Jesús le dice, levántate, entra en la ciudad y ahí te van a decir qué tienes que hacer. Mis amados, es interesante también, mis amados, que aquí vemos la soberanía del Señor y que Él va a usar, mis amados, a los que Él quiera. Aún veremos ahorita cómo el Señor usó a Ananías para que fuera y le diera instrucciones que el Señor Jesucristo le había dado para dárselas a Pablo. Así que, mis amados, es importante que nosotros examinemos y vayamos a la Escritura. Probablemente el Señor me está llamando al arrepentimiento, a confesar mi pecado, a apartarme del pecado, a servirle a Él, mis amados, y hemos sido necios y rebeldes. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a tratar con cada uno de los que Él ha llamado para servirle a su manera, hermanos. Ahora, es interesante también, mis amados, que aún puede uno decir, bueno, el Señor me ha dicho que lleve al hospital el evangelio y tal vez les lleve algo de comer y no lo estamos haciendo, hermanos. Y el Señor va a usar cualquier situación, va a tratar con nosotros para que vayamos al lugar que Él ya nos dijo que vayamos a llevar su nombre. El Señor va a usar cualquier situación, hermanos. Aún alguna dificultad. Así que, mis amados, no seamos rebeldes a su voz. Ahorita como entonábamos en las alabanzas, fuimos rebeldes ya mucho tiempo y probablemente esta semana el Señor, a través de una predicación, a través de su palabra, a través de las circunstancias, el Señor me está mostrando qué hacer y yo he sido rebelde a su voz. He sido necio. Así que, hermanos, es necesario, el tema o nombre que ponía, hermanos, es necesario nacer de nuevo para poder padecer por Cristo, pero también para poder servirlo. No podemos servir al Señor si no nacemos de nuevo. Esto es algo que sucede con Saulo.
Y mis amados, esto es algo que el Señor nos llama a nosotros también a hacer, a nacer de nuevo. ¿Cuál es el problema de que no podemos o queremos servir al Señor? No has nacido de nuevo. Si el Señor te ha dicho, bueno, aún la mayor necesidad que tenemos es nacer de nuevo. Aún el problema que tenemos con Dios es el pecado, y el pecado me impide someterme al Señor y servirlo. Así que, hermanos, este perseguidor, Pablo, hermanos, tiene que ser ahora enseñado por alguien más, alguien a quien él iba a perseguir. Hermanos, es interesante. Vean el versículo 10, dice lo siguiente: había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo, mis amados? Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, ¿cómo respondió, hermanos? Heme aquí, Señor. ¿Recuerdan el llamado que también en Isaías capítulo 6 hace el Señor a Isaías? Y el Señor, tanto ahí dice, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y ahí está hablando la Trinidad. Y Isaías, antes de que los ángeles respondieran, él dice: heme aquí, envíame a mí. Muy probablemente, hermanos, este Ananías estaba orando, estaba leyendo la Escritura, muy probablemente estaba leyendo Isaías capítulo 6, hermanos, y estaba leyendo ¿a quién enviaremos? Y cuando él escuchó su nombre, hermanos, él dijo: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Ahora, mis amados, esta es la soberanía de Dios, mis amados, que Dios es soberano en todo, aún en la salvación, hermanos, pero aquí vemos una responsabilidad nuestra, una responsabilidad humana. Ahora, mis amados, este Ananías, hermanos, es alguien que es obediente. No sé si ustedes experimentan con sus dos hijos que uno de los dos es más obediente que otro. Bueno, ustedes que tienen dos hijos y le dicen a uno: haz esto, y lo hace, y le dicen al otro y el otro no lo hace. Bueno, este Ananías es un ejemplo de alguien que es obediente, mis amados. Alguien que obedece en el momento que el Señor le dice: haz esto, lo hace. ¿Recuerdan cuando vimos a Felipe? Que Felipe tuvo que huir de la persecución después de que matan a Esteban, hermanos, gracias. Y después de que matan a Esteban, Felipe va a Samaria y predica. Y recuerdan que estaba predicando, gran gente se estaba arrepintiendo. Y después el Señor le dice: bueno, ahora tienes que ir a un lugar que está desierto. Y ahí fue que se encontró con un eunuco. Hermanos, cuando el Señor nos llama, no importa lo que estemos haciendo. No importa que estés haciendo de comer, probablemente tienes que apagar eso y salir y hacer lo que el Señor te dice hacer. Muy probablemente alguien está tocando a la puerta y alguien necesita escuchar de Cristo, y tienes que dejar tus quehaceres para hacer lo que el Señor te llama a hacer. Mis amados, este es un llamado eficiente, eficaz, hermanos, un llamado radical a servir al Señor. Ahora, mis amados, vemos la respuesta de Ananías y él responde: ¿cómo? Heme aquí, Señor, aquí estoy. Ahora, mis amados, el nombre Ananías significa Dios que tiene gracia. Eso significa, hermanos. Ahora, muy probablemente, hermanos, este era un judío. Vayan conmigo a Hechos 22, por favor, solo voy a leer un versículo de Hechos 22, después llegaremos ahí. Hechos 22, versículo 12, mis amados. Y Saulo está relatando su conversión. Dice el versículo 12: entonces uno llamado Ananías, vean lo que Pablo dice de Ananías. Ahora, mis amados, el que Ananías fuera alguien obediente, alguien a que obedecía al Señor, era alguien que estaba cerca de Cristo. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón ¿qué, mis amados? Piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Ahora, mis amados, dice de este Ananías que era un varón piadoso y él tenía un buen testimonio. Yo pregunto para nosotros, ¿somos esos hombres y mujeres piadosos que tienen buen testimonio, a los cuales el Señor va a usar y los va a llevar a un lugar o a otro lugar para dar a conocer a Cristo, mis amados? Ahora, es importante también, hermanos, que entendamos que el Señor va a quitar, mis amados, toda nuestra escoria, todo nuestro pecado, para que podamos servirles como vasos limpios, hermanos. Él no va a usar un vaso sucio. Él no va a usar a alguien que está en pecado, en adulterio, en mentira, en borracheras, en orgías, en cosas terribles. No lo va a usar, mis amados. Y es importante que entendamos también que este Ananías, mis amados, es alguien que conocía realmente a Cristo. Porque cuando él escucha su nombre, Ananías, él responde, ¿cómo responde? Heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Hermanos, probablemente tú estás esperando un llamado así que te diga el Señor: Omar, Emma, Melissa. Pero mis amados, el Señor nos habla en su palabra. Él nos habla y nos dice qué hacer. Él nos habla y nos dice: hey,
si necesitan morir a ustedes, necesitan ir a ser discípulos, necesitan ir y predicar el evangelio, necesitan humillarse, buscar primero mi reino. Hermanos, el Señor nos habla en cada una de sus porciones. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros, hermanos? El pecado. El pecado, la pereza, el creer que no necesitamos buscar al Señor. Ahora, mis amados, vemos aquí que un discípulo verdadero, mis amados, es alguien que no solo dice ser cristiano, sino alguien que hace lo que el Señor le dice. Ese es un discípulo verdadero. Ahora, mis amados, tal vez como esposos, el Señor nos ha llamado a tomar un lugar, a ser como Cristo, a hacer las cosas que Cristo hizo, y probablemente por nuestra pereza decimos, bueno, no, que alguien más lo haga. Pero, mis amados, el Señor quiere que nosotros lo hagamos, si conocemos a Cristo, claro. Ahora, mis amados, este discípulo es usado, mis amados, solamente cuando obedece su llamado, cuando es obediente al Señor, va a ser usado. Mis amados, Él no va a usar a personas que el Señor les haya hablado y que no quieran obedecer su voz. No los va a usar, hermanos. Y aquí vemos a alguien que está listo para servir, hermanos. No sé si han conocido a alguien que de repente estás haciendo algo y pasa una situación y Él no pregunta qué hacer. Él va, es un ejemplo, va por un escoba, un trapeador, va, recoge, y tú no le dijiste nada. Él está listo para hacer lo que el Señor le dice que haga. Ahora, mis amados, aquí vemos a un discípulo obediente, hermanos, un discípulo comprometido con el Señor. No con nosotros, hermanos, no, sino con alguien comprometido con el Señor, hermanos. Ahora, mis amados, es un privilegio servir al Señor. Probablemente no lo vemos, hermanos, pero es un privilegio, mis amados, servir al Señor. Porque no sabemos qué está haciendo y cómo está obrando, hermanos. Ahora, mis amados, si no hay compromiso con Dios, hermanos, si no hay un compromiso con Él, Él no va a usar a cada uno que no se comprometa con Él, hermanos. Ahora, dice aquí, mis amados, versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Vean, son las instrucciones muy parecidas a las que le dijo a Pablo. Levántate, versículo comparado con el versículo 6, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dice que después de ahí lo metieron en Damasco. Ahora a él le dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Hermanos, esta calle actualmente existe. Yo ayer estaba curiosamente buscando, hermanos, y es una calle que aparece con otro nombre, pero es esta misma calle, hermanos, como una avenida principal, hermanos. Y dice, y busca en casa de Judas a uno llamado, ¿cómo? Saulo de Tarso. Vean cómo el Señor aún no había cambiado su nombre. El Señor le seguía llamando por su anterior nombre, hermanos. Porque aquí, ¿qué estaba haciendo este hombre, hermanos? Él ora. ¿Qué tenía que hacer Ananías, hermanos? Levantarse, ir a la calle que tenía ese nombre, buscar en la casa de Judas a uno que se llamara Saulo. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. El Señor da indicaciones precisas, hermanos. Él da indicaciones muy particulares cuando quiere que hagamos algo. Y Él nos dice, mis amados, de manera particular, pórtense varonilmente, mujeres, sométanse a sus maridos, hijos, obedezcan a sus padres, busquen la paz con todos. Hermanos, el Señor nos dice claramente qué hacer. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que hay falta de arrepentimiento. Muchas veces cuando el Señor nos dice qué hacer, hermanos, y no lo hacemos, el Señor nos vuelve a decir, hermanos. Pero en nuestra pereza, en nuestra negligencia, hermanos, no queremos ser obedientes. Ahora, hermanos, el Señor va a tratar. Llama mi atención, hermanos, porque dice que Saulo estaba orando. Hermanos, Saulo no oraba antes de conocer a Cristo. Era un religioso, muy probablemente sabía cosas de memoria, recitaba, pero él no oraba, hermanos. Y era alguien, hermanos, una característica de un creyente, hermanos, es que él ora. Alguien decía, mis amados, que alguien que ora, ahora no orar necesariamente tengo que estar con los ojos cerrados. No, hermanos, podemos orar en todo tiempo. De hecho, Pablo dice que oremos ¿cómo? Sin cesar. Podemos orar cuando estamos haciendo de comer, lavando la casa, cuando vamos camino a la escuela, por los niños. En todo tiempo podemos estar orando. Esa es una característica de un creyente. De hecho, decía un hermano que alguien que ora es alguien que realmente es un creyente. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿oras? No repetir lo que regularmente, Señor, gracias por los alimentos en Cristo Jesús, amén. No, oras, o sea, tienes esa comunión con el Señor que vas y le cuentas y Él sabe lo que tienes, o aún quedas callado frente a su presencia, no dices nada y Él te está mostrando tu pecado, te está llevando al arrepentimiento. Hermanos, una característica de un creyente es que él ora. Es como respirar, es como comer. No sé cuánto tiempo dure sin comer, pero creo que puedes aguantar, creo que pues aún el Señor Jesús, ¿verdad? 40 días, pero
creo que puedes aguantar 3 días sin comer. Mas, sin embargo, ¿cuánto tiempo dura sin orar? Y orar, mis amados, es hablar con Dios. Es como una plática que estamos teniendo con alguien que nos conoce y que aún conoce nuestros pensamientos. Ahora, mis amados, la mala fama, hermanos, de Pablo ya había llegado a esta región. ¿Recuerdan cuando ellos fueron perseguidos? Y dice que Pablo estaba ahí presente en la muerte de Esteban, hermanos. Y Pablo echaron a sus pies las ropas de Esteban, se me va el nombre, gracias. Y aún en esto, mis amados, dice que esta persecución comenzó, hermanos, y Pablo era ahora de los encargados de hacer esta persecución. Ahora, hermanos, Damasco, que vimos la semana pasada, estaba casi a 5 o 6 días de trayecto, no había un coche como ahora, imagínense, caminar ese espacio para ir y agarrar a todos aquellos que dijeran que eran cristianos y matarlos o llevarlos a la cárcel, hermanos. Ahora, mis amados, esta mala fama de Saulo, hermanos, ya había llegado muy probablemente a ese lugar, a Damasco, hermanos. Ahora, ¿qué hacía en Damasco la iglesia, hermanos? Probablemente estaba orando. Ellos estaban orando para que Pablo no llegara. Ellos estaban orando para que Pablo le sucediera algo en el camino, hermanos. Y el Señor contestó su oración. Él conoció a Cristo, hermanos. Él iba con un propósito, hermanos, de anunciar un juicio para ellos, pero el propósito del Señor es más por arriba. Ahora, mis amados, llama mi atención porque este Ananías tiene que ir a reunirse con este que está matando y persiguiendo a los cristianos. Ahora, vean el versículo 12. Dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor ya le había mostrado a Ananías, hermanos, eso que iba a suceder. Que entra y le pone las manos encima. ¿Para qué, hermanos? Para que recobre la vista. Ahora, esto es importante, mis amados. No eran las manos de Ananías que tenían poder, hermanos. Era el Señor Jesucristo, mis amados, que había, escuchen esto, dejado ciego a Pablo, hermanos, pero que ahora le iba a dar una verdadera visión. Muy probablemente, hermanos, aún él después de que pudo ver, hermanos, tenía problemas de ceguera en sus ojos. Aún en eso, hermanos, el Señor va a dejar algunos rastros en nosotros para que no olvidemos de dónde nos sacó Él. Va a dejar algunas marcas, algunas señales para que recordemos cuán miserable éramos, hermanos. Y muy probablemente estos 3 días, hermanos, que Saulo quedó ciego, era para que entendiera su ceguera espiritual. Era alguien ciego, hermanos. Alguien que estaba dando patadas contra Cristo como un buey. Eso es lo que Pablo escucha de Jesús. Él era como un animal que estaba dando patadas contra Cristo. Y eso es lo que tú y yo hacemos cuando no somos obedientes a su voz. Somos necios. Ahora, ¿cuál es el problema de esto, hermanos? Que el Señor va a tratar, hermanos. El Señor trató con Pablo. Ahora, mis amados, era Cristo, hermanos, dejándole ciego y Cristo dándole vista nuevamente. Ahora, mis amados, esto es lo que hace el Evangelio cuando llega a nuestras vidas. Y esto es lo que hace el Evangelio, hermanos, cuando lo predicamos a otros. Mis amados, quiero que en esta semana pensemos en esas personas como alguien que está ciego. Como alguien que está ciego y como alguien que no ve. Hermanos, cuando nosotros hablemos con alguien de Cristo, le hablemos de la ira de Dios que está sobre ellos, los veamos como ciegos, como personas que no pueden ver. Así deberíamos ver a las personas, hermanos, a todos aquellos perdidos. Ahora, mis amados, el Señor Jesús, hermanos, de cierta manera tranquiliza a Ananías. ¿Y saben qué le dice el Señor Jesús a Ananías? Él ora, Él está orando. Hermanos, eso es lo que hace el Señor, hermanos, cuando transforma a alguien, hermanos. Y, mis amados, el Señor Jesús le muestra también a Ananías, hermanos, que es alguien que está ciego, porque vean lo que dice el versículo 12, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima. ¿Para qué, hermanos? Recobre la vista. Entonces, Ananías estaba preocupado por lo que el Señor le estaba diciendo, pero el Señor le dice algo: él está ciego, él no va a poder hacerte nada que yo no le permita. Ahora, mis amados, dice el versículo 13, ahora, ¿qué vemos aquí, mis amados, en estos primeros versículos, hermanos? Que este perseguidor, hermanos, este malhechor, hermanos, tiene que ser humillado por el Señor. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, mis amados, cuando el Señor nos envía, no debemos poner una objeción de decir: Señor, yo no lo hago. Mis amados, el Señor quiere que al momento de que Él nos dice qué hacer, lo hagamos. Vean conmigo el versículo 13. Pongan atención con su vista ahí. Entonces Ananías respondió. Viene a mi mente la respuesta que hace
a Moisés en la zarza ardiendo, que él dice, Señor, yo soy tartamudo. Yo no puedo, Señor, ¿cómo voy a ir con Faraón? ¿Recuerdan la respuesta de Jonás? Que en vez de Jonás ir a predicar a Nínive, él dice, no, Señor. Bueno, no le dijo nada, solo tomó otro camino diferente. Hermanos, esta respuesta es muy parecida. Vean lo que dice. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Él le llama a este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a quiénes? A tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a quiénes, a todos los que invocan tu nombre. Mis amados, Ananías da una respuesta como una objeción al Señor. Hermanos, vemos en la manera que Ananías quiere enseñarle un poco de omnisciencia al Señor. Señor, ¿a poco tú no sabes lo que Él está haciendo con tu pueblo? ¿No sabes, Señor, que Él está persiguiéndonos? Señor, mis amados, así tú y yo somos necios cuando queremos enseñarle al Señor, Señor, pues no sabe lo que están padeciendo los cristianos en otro lado. No sabes, hermanos, el Señor es omnisciente. El Señor sabía que Pablo estaba haciendo eso con su iglesia, hermanos. El Señor lo sabía. ¿Qué estaba haciendo Ananías, hermanos? Ananías estaba como queriendo enseñarle al Señor lo que pasaba con este hombre, Saulo, hermanos. Este hombre llama mi atención. Ahora, mis amados, en el momento que el Señor nos llama, hermanos, va a haber un poco de temor en ser radicales, hermanos, en lo que el Señor nos llama a hacer. Ahora, mis amados, vemos también que Ananías dudaba, mis amados, al principio que el Señor lo estaba llamando. Hermanos, Saulo era un perseguidor que iba como Satanás, hermanos, a robar, matar y destruir. Él quería destruir a todo aquel que invocara el nombre de Cristo. Él ya había empezado en Jerusalén, hermanos, y ahora iba a ir más allá, hermanos. Ahora, mis amados, Saulo era alguien, hermanos, que estaba determinado aún a matar. Y Ananías, mis amados, sabiendo lo que estaba haciendo, hermanos, él le dice al Señor, Señor, ¿no sabes lo que Él está haciendo contra tu iglesia? Y así somos nosotros, hermanos, cuando nosotros le ponemos una objeción, sí se dice así, ¿verdad? Objeción al Señor, dice, Señor, ¿a poco no sabes lo que están haciendo esas personas? El pastor Sugel ponía un ejemplo, que te imagines en el tiempo de Hitler, que Hitler estaba matando a los judíos y que mandaran a un judío a ir a hablar con Hitler. Hermanos, eso era una locura, eso era como, Señor, ¿cómo voy a ir con aquel que está matándonos? Bueno, era como para que lo entendamos, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros podemos decir, no, Señor, es que ellos no, Él no merece esa gracia que tú me has dado. Pero llámame atención porque el nombre de Ananías tiene que ver con la gracia de Dios. Eso es lo que estamos llamados a dar, hermanos. El evangelio de la gracia que sí muestra que la ira de Dios está sobre las personas, que ellos no merecen que Dios los perdone, hermanos, pero la gente necesita de esa gracia. Y por eso Ananías tuvo que ser enviado, hermanos. No únicamente por su nombre, que tiene que ver con la gracia de Dios, sino con algo que Dios ya le había mostrado a Ananías. Ahora, mis amados, necesitamos más de Cristo y, mis amados, es Cristo quien tiene toda la autoridad. ¿Recuerdan? Cuando aún, mis amados, el Señor Jesucristo dice, toda la autoridad me es dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Eso es algo que podríamos enseñarle como hombres a nuestras esposas. Él tiene toda la autoridad, o aún a los hijos. Aún toda la autoridad la tiene Cristo. No la tiene ni los policías. Es más, aún lo que está pasando con tu abuelita o con tu abuelito es porque el Señor lo ha determinado hacer. Aún, ¿quién es el que quita la vida? Dios. Dios da y Dios quita la vida. Entonces, mis amados, cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios y la damos a conocer a otros hermanos, creo que nosotros podemos descansar en su soberanía. Él tiene toda la autoridad. Toda la autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Así que, hermanos, yo la pregunta que te quiero hacer en esta mañana, hermanos, es ¿a quién tienes temor? Probablemente tienes temor a Satanás, a los demonios, hermanos, pero Cristo tiene toda la autoridad. No lo tienen los demás, principados, potestades. Creo que nos daría terror ver a un demonio. Es más, nos daría terror ver a un ángel, ¿se imaginan? Lleno de ojos, con alas. Creo que hasta nos quisiéramos inclinar. Pero aún en eso, mis amados, toda la autoridad la tiene Cristo. Él está sentado. Eso quiere que el Señor Jesús, que Ananías supiera y que nosotros sepamos, hermanos. Ahora, mis amados, quiero preguntar en esta mañana, ¿estamos siendo obedientes al Señor? Como hijos e hijas de Dios, como esposos, como padres, los que son padres, como abuelos, como hermanos en la fe, ¿estamos siendo obedientes al Señor? Porque podemos haber puesto muchos pretextos, tal vez no tenemos que ir con alguien que está persiguiendo y matando cristianos, pero tenemos que ir a predicarle el evangelio a alguien que ofendí. Bueno,
Es ir y hablarle de Cristo. Es ir y pedir perdón a las personas que ofendí, que lastimé. Es ir a pedir disculpas y hablar de lo que el Señor hizo por mí. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que decimos, no, Señor, es que con esa vecina, con mi papá, con mi mamá, con tal persona, yo salí muy mal y no quiero volver a verlo. Bueno, el Señor quiere que lo hagamos, hermanos. El Señor quiere que seamos obedientes a su voz. ¿Y quién va a ser obediente? Solo aquel que sea un verdadero discípulo. Solo aquel que haya estado a los pies de Cristo. ¿Recuerdan? Como María, que María estuvo a los pies del Señor. Y no porque Marta, ese es otro tema, pero no porque Marta no estuviera atenta, pero María estuvo atenta a los pies del Señor. Eso es lo que nos falta para ser obedientes, hermanos. Ahora, mis amados, este Saulo, hermanos, que era un hijo del diablo, hermanos, era bien conocido, hermanos. Ahora, ¿qué va a pasar con Saulo, mis amados? El Señor le va a enviar, a dar cierta ceguera, hermanos. Le va a enviar tribulación, hermanos. Va a permitir tribulación, la va a enviar. Porque aún, hermanos, los cristianos en medio de la prueba, hermanos, en medio de la prueba es para ser más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. La prueba produce paciencia. ¿Recuerdan Romanos capítulo 5? Ahora, ¿cuál es el problema de esto, mis amados? Que Pablo no sabía lo que estaba pasando con él. Solo él había visto al mismo Cristo, se había quedado ciego, hermanos. Él estaba orando, él estaba probablemente confesando sus pecados. Aún el Señor le había mostrado su arrepentimiento, porque aún el arrepentimiento, mis amados, lo da el Señor. Él pone el arrepentimiento, Él pone para que digamos, Señor, he sido un necio, he sido desobediente, no he obedecido, no he leído tu palabra, no quiero hacer lo que tú me mandas a hacer. Hermanos, ¿cuál es el problema de nosotros, hermanos? Que nosotros vemos al Señor como alguien que no es soberano. ¿Y qué pasa con Ananías, hermanos? Él dice, Señor, ¿no sabes que Él vino a hacer males? Ahora, mis amados, cuando tú y yo estamos en tranquilidad o en bonanza, hermanos, ¿saben qué es lo que sucede? Que no crecemos a la estatura de Cristo. Cuando estamos, que todo está bien, hermanos, que hay dinero, que hay salud, que hay comida, que hay trabajo, hermanos, estamos bien. ¿Qué necesitamos? Creo que nada. Pero cuando el Señor pone su mano sobre nosotros o hay un poco de aflicción, hermanos, que el Señor envía un padecimiento amargo, hermanos, una aflicción, hermanos, es ahí cuando vamos a clamar al Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en medio de la aflicción queremos que el Señor quite su mano de nosotros y que la ponga sobre alguien más, porque yo no quiero tener esa aflicción. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que probablemente no estamos viendo que eso que está permitiendo y enviando el Señor es para que crezcamos a la estatura de Cristo, hermanos. Ahora, mis amados, cuando estamos en bonanza, entonces no estamos creciendo, estamos muy tranquilos. ¿Qué pasa con los hijos cuando tienen todo, juguetes, comida, todo? No, pues ellos crecen muy cómodos. Pero cuando empieza a haber dificultades, hermanos, uno empieza a ver que las cosas no son tan fáciles. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo nos va a mostrar, hermanos, a Pablo, hermanos, y aún a Ananías, hermanos, a lo largo de toda la Escritura, hermanos, que el padecimiento es necesario. Que todo aquel que no está padeciendo por Cristo, hermanos, probablemente no esté en Él. Ahora, mis amados, no debemos, escuchen esto, no debemos esperar que la gente nos aplauda cuando les estamos hablando del juicio que viene sobre ellos y les estamos predicando el evangelio. No deberíamos esperar que la gente nos tome a bien eso, hermanos. Mis amados, ¿recuerdan cuando Moisés tuvo que, y estos dos ejemplos se los mencionaba hace ratito, cuando Moisés tuvo que ser enviado a Egipto, hermanos? Y él iba contra el faraón, hermanos, a anunciarle que dejara ir a su pueblo. Ahora, hermanos, Moisés dice, Señor, yo no, o sea, manda a alguien más. Pero, hermanos, en ocasiones vemos que cuando hay rebeldía en contra del Señor, el Señor va a tratar con nosotros. Jonás con Nínive, lo mismo, hermanos. No voy, Señor. ¿Qué pasó con Jonás? Hubo una tempestad en el mar donde él iba dormido en el barco. Él tuvo que ser tragado por un pez, hermanos. ¿Se imaginan estar en el vientre de un pez 3 días? El olor, bueno, no sé si les gusta el olor de un pez, pero el pez no tenía únicamente su aroma, tenía probablemente basura, desechos, hermanos. El aroma de estar en el vientre de un pez. ¿Y qué estaba haciendo el Señor con Jonás? Estaba humillándolo para que cuando él saliera de ahí fuera obediente. Y aún y a pesar de eso, hermanos, vemos que Jonás fue necio. Porque aun cuando Jonás fue y predica, hermanos, el juicio que venía sobre la ciudad, él se enoja porque Dios los perdona, hermanos. Así que, hermanos, dice el versículo 13,
Que él responde, Señor, este hace muchos males. Ahora, esta es la primera vez, hermanos, que dice aquí, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Hermanos, esta es la primera vez que se usa la palabra santos en el libro de los Hechos. Y mis amados, Pablo ha tratado de destruir la iglesia, hermanos, y ha causado un daño terrible, hermanos. Pero, mis amados, el Señor va a preservar a sus santos. Él nos va a preservar. Él nos va a guardar. Dice Juan 10, mis amados, que estamos en sus manos y en las manos de su Padre, que nadie nos puede arrebatar. Nadie, hermanos, aún Saulo no iba a quitarle la vida a alguien que Dios no haya determinado que le quitara o lo hubiera encarcelado. Y esto sucede, hermanos. Ahora, mis amados, ahora Saulo iba a ser alguien santo, hermanos, no por lo que hacía, sino por Cristo, hermanos. Un santo, niños, es un pecador que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido. De hecho, podríamos ver a los que están a nuestro alrededor y aquellos que están en Cristo son santos. No sé si tú habías pensado que tú eres alguien santo delante de Dios. Por lo que tú hiciste, no, por lo que Cristo hizo. Somos santos, hermanos. Santos y apartados. Y aún Pablo dice en la carta a Gálatas, capítulo 1, que él fue escogido ¿desde cuándo, hermanos? Desde el vientre de su madre. Dios lo había escogido. Ahora, mis amados, dice el versículo 15, vean conmigo, pongan atención ahí. El Señor le dijo, ¿cómo, hermanos? Ven. Hermanos, el Señor quería, hermanos, que él fuera obediente. Mis amados, esta palabra tiene que ver con andar. Hazlo ahora mismo. Es como cuando le das una instrucción a alguien y le dices, quiero que lo hagas ya. No te estoy diciendo si quieres ir mañana, probablemente era de noche, era de madrugada. No lo sabemos, pero el Señor le dice, ve, anda ahorita mismo. Ahora, mis amados, esto es importante porque vemos que Cristo, hermanos, tiene toda la autoridad. No la tengo yo, no la tiene no la tiene Julio, no, la tiene Cristo, hermanos. Y cuando Cristo nos dice algo, es que lo hagamos en el momento que Él nos dice. Hermanos, ¿qué sucedía cuando aún nuestros padres nos decían que hiciéramos algo? Lo teníamos que hacer en el momento que nos decían. No era, papá, mañana lo hago. No, ahorita hazlo. Hermanos, ¿qué tan obedientes estamos siendo al Señor? Ahora, si no vemos a Cristo como que Él tiene toda la autoridad, hermanos, vamos a ser rebeldes a su voz. Pero vemos a Cristo, hermanos, que Él tiene toda la autoridad y que Él nos ha dado órdenes. Hermanos, aquí en la Escritura, hermanos, Él nos dice qué hacer. Así que, hermanos, no tendríamos que ser rebeldes. Sus mandatos, sus órdenes, hermanos, se los va a dar, escuchen esto, únicamente a los que son verdaderos discípulos. Y aquí lo hizo en 2 ocasiones. Versículo 11, levántate y ve. No sabemos si estaba acostado, hermanos, dormido tal vez, no lo sabemos. Pero la segunda vez le dice, ve. Muy probablemente Ananías cuando dijo, heme aquí, Señor, ya estaba levantado. Y cuando le dijo lo que tenía que hacer, yo creo que dijo, Señor, pues mira el mal que ha hecho. Y tal vez muchas cosas pasaron por su cabeza, pero el Señor Jesús ya no le dice, levántate, ahora solo le dice, ¿cómo? Ve, hermanos. Ahora, mis amados, algo que vemos también aquí, hermanos, es que el Señor está buscando a Saulo, hermanos. No es Saulo buscando a Jesús. No sé si nos damos cuenta de eso. Tú y yo no buscamos a Jesús o a Cristo o a Jesucristo. No lo buscamos, hermanos. Éramos rebeldes, éramos necios, nos íbamos por nuestro camino, pero el Señor nos buscó y nos encontró, hermanos, de tal manera que Él es el que toma siempre la iniciativa. Y lo vemos desde el principio, desde Génesis, ¿recuerdan? Cuando Adán y Eva pecan, el Señor baja a hablar con ellos, hermanos. Ahora, mis amados, esto también es importante porque cuando el Señor nos llama, tú y yo, si somos verdaderos discípulos, si estamos sellados con el Espíritu Santo, vamos a obedecer. ¿Quién no va a obedecer, mis amados? Los que no son discípulos. Probablemente tú le das, Julio, te voy a poner un ejemplo, le das un ejemplo, una orden a José que está ahí atrás. Oye, José, ve y tráeme un refresco de la tienda, y no lo va a hacer porque él dice, pues no soy, ¿por qué me manda? Pero si lo dices a Melissa va a decir, sí, papá, ahorita voy, y se para y va. ¿Quién va a ser obediente? Los que son hijos de Dios. ¿Quién no va a ser obediente? Todos aquellos que son rebeldes, que son enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal, que están camino al infierno, hermanos, ellos no van a ser rebeldes. Por eso no podemos pedir obediencia, hermanos, a todos aquellos que están sin Cristo. Y es por eso, hermanos, que ellos no pueden obedecer, están incapacitados, están ciegos, están muertos. Hermanos, ahora, mis amados, vemos aquí la soberanía del Señor, pero vemos la responsabilidad de Ananías. ¿Qué tenía que hacer Ananías? Ir. Ay, Señor, que vaya mejor Juan, o que vaya Pablo, que vaya Pedro, que vaya otro. No, Señor, yo no. Hermanos,
El Señor es soberano, pero tú y yo somos responsables. La pregunta en esta mañana es si estamos siendo obedientes, hermanos. Ahora, todo aquel que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino, no puede obedecer al Señor, que es Rey. Hermanos, ahora es importante porque dice aquí el versículo 16, hermanos, léanlo conmigo, porque yo le mostraré, ¿qué, hermanos? Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que aún Ananías, en su mandato de ir con Saulo, mis amados, tenía que ser obediente al Señor. Probablemente iba temblando, con miedo, orando, pidiendo que alguien más fuera con él, hermanos. Pero el Señor lo mandó solo a él. Eso también es algo que hace el Señor. Y me pone a pensar, hermanos, porque probablemente uno quiere que todos hagan lo que uno está haciendo, hermanos, pero el Señor manda de una manera particular a cada quien a hacer su voluntad, hermanos. Probablemente si el hogar no está en Cristo, todos, hermanos, solamente los que están en Cristo van a obedecer. Los demás no. Aún en la iglesia, hermanos, habrá trigo, habrá cizaña, hermanos, no todos obedecerán al Señor. Y es por esto, mis amados, que debemos ver al Señor como soberano, hermanos, pero también a nosotros como responsables. Ahora, vean el versículo 16, porque yo le mostraré, dice Jesús, cuánto le es necesario, ¿qué, hermanos? Padecer por su nombre. Ahora, hermanos, la idea que tiene aquí Jesús, hermanos, no es la de castigar. Voy a castigarlo para que vea lo que Él estuvo haciendo, no, hermanos. Pero la idea de aquí, hermanos, del Señor Jesucristo, es que el sufrimiento de Cristo va a ser en parte reflejado en sus santos, hermanos. Es parte de imitar a Cristo el sufrimiento. De hecho, hermanos, el Señor Jesús advirtió que íbamos a padecer. Y ahora, si vamos a una carta de Pablo que escribe muy adelante, vayan a 2 Corintios 11, no pierdan Hechos 9. Y él escribe un poco de lo que padeció por Cristo, hermanos. De hecho, Pablo decía, mis amados, que él llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo, no porque sus sacrificios hubieran sido mejor vistos, sino porque aún, mis amados, el que Cristo ya esté en el cielo, que Él es la cabeza, su cuerpo sigue estando en la tierra, hermanos. ¿Quién es su cuerpo? Todos los que lo conformamos. Mas, sin embargo, hermanos, los que no están padeciendo por Cristo, hermanos, que están padeciendo por su pecado, negligencia, pereza, cosas diferentes, hermanos, que no están padeciendo por Cristo, pueden decir, bueno, ¿y por qué estoy padeciendo? No estoy padeciendo, yo pregunto, ¿padecemos por predicar el evangelio? ¿Padecemos por llevar Biblias a China? Hermanos, ¿padecemos por llevarle de comer y hablarle de Cristo a alguien? Creo que no, hermanos. Vean 2 Corintios 11, hermanos. Hablando Pablo, como yendo a futuro de lo que Pablo iba a padecer, hermanos. Capítulo 11, versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Por qué eran 40 menos 1? 39. Porque ellos creían que al 40 azotes se moría. Entonces nada más hay que darle 39 azotes. 5 veces, hermanos, lo habían azotado. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros del mar, peligros entre ¿qué, hermanos? ¿Falsos qué? Hermanos, o sea que Pablo padeció con personas que decían ser creyentes, y aún viene a mi mente cuando él habla a Timoteo y le dice, Demas me desamparó, amando más este mundo, y habla de que todos lo abandonaron, ¿recuerdan? Pero dice, pero yo sé que el Señor estuvo conmigo, solo Lucas está conmigo. Ahora, mis amados, dice aquí, peligros entre falsos hermanos, versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día de la preocupación. ¿Por qué, hermanos? Por todas las iglesias. Hermanos, yo pregunto, ¿estamos padeciendo como Cristo? Porque Pablo estaba padeciendo, iba a padecer, todavía no padecía, pero Pablo iba a padecer cosas por hablar de Cristo, hermanos. La pregunta para nosotros, ¿padecemos realmente por Cristo o estamos padeciendo por nuestro pecado? Puede ser que esté padeciendo por mi negligencia, por mi pereza, por mi flojera. Puede ser que esté padeciendo, pero no estoy padeciendo por Cristo. Y mis amados, no es lo mismo padecer por Cristo que padecer por nuestro pecado. Ahora, hermanos, regresen a Hechos 9. Dice el Señor Jesús, hermanos, yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué? Padecer por mi nombre. Hermanos, creo que deberíamos salir de este lugar, hermanos,
sabiendo que aquí no es el templo ni la iglesia somos los discípulos, hermanos, verdaderos, saliendo de este lugar con el propósito de hablar de Cristo, hermanos. Ese es el propósito. Que si padezco sea por Cristo, porque hablé de Cristo, porque le compartí a alguien de Cristo y me insultó, me maldijo, ya no me quiere hablar. Bueno, pues yo le voy a hablar de Cristo a las personas. Eso debería ser algo que nos debería dar gozo, mis amados. Hablar y padecer por Cristo. Ahora, mis amados, nuevamente, la idea no es que Jesús lo va a castigar, hermanos, pero el sufrimiento es parte de imitar a Cristo. Es parte de que Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo, ¿recuerdan? Las marcas. O sea, he sido golpeado. No sé si alguna vez te han golpeado con una vara. 39 veces. 39 veces, hermanos. Los sufrimientos de Cristo, hermanos, en los cuales aún dice un salmo, creo que es el 130 o 33, que dice que aún araron su carne. No sé si han visto cuando aran una tierra, que meten un filo, hermanos, un arado, para abrir la tierra, hermanos. Su carne fue arada, hermanos. La ira de Dios cayendo sobre él. ¿Y por qué lo hizo eso, hermanos? Por amor al Padre y por amor a nosotros, hermanos. Ahora, mis amados, y no es que quiera Cristo, hermanos, que sus santos padezcan, pero es necesario, hermanos, que a través de diversas pruebas entremos en su reino. Lo dice Pablo más adelante. Así que, hermanos, el cuerpo de Cristo, hermanos, que somos nosotros, los verdaderos creyentes, hermanos, va a seguir padeciendo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Cristo vuelva. No tengamos esperanza de decir, bueno, es que el padecimiento ya se acaba, ahora que termine el año ya no voy a padecer, bueno, si el Señor nos llama, yo creo que sí va, pero vamos a padecer, hermanos, hasta que Cristo vuelva, si estamos en Él y si estamos siendo obedientes a su voz. Ahora, mis amados, es necesario nacer de nuevo para padecer por Cristo. Es de ahí de donde saqué el tema, hermanos. Ahora, mis amados, el Señor, escuchen esto, puede humillar al peor de los pecadores y convertirlo, hermanos. Él puede humillar al peor de los pecadores, al peor, hermanos. Eso lo hizo con nosotros. Así que, mis amados, Pablo, hermanos, va a ser un instrumento escogido por Cristo, hermanos. Él escoge, hermanos. Él va a presentar el evangelio a las personas, hermanos, y va a padecer, hermanos, y él va a sufrir por hablar de Cristo. Él va a sufrir, hermanos. Es algo que vemos ahí. Ahora, vean el versículo 17. Fue entonces Ananías. Imagínense Ananías, hermanos. Era un hombre como nosotros. Ahora, ¿cómo puedo aplicar a Ananías a mí? Bueno, si Ananías tenía que ver con su nombre, con la gracia de Dios, hermanos, pues ahora esa gracia yo la tengo. Yo la debo dar a pesar de que sea alguien, como en la película de Richard Gumbrand, ¿va? Que la esposa de Richard va y le da un beso al que probablemente asesinó a su familia, hermanos. Era parte de mostrar la gracia que recibió, hermanos. Ahora, mis amados, y así como Pablo, hermanos, hizo sufrir a otros, ahora él tenía que sufrir una persecución similar, hermanos, por hablar de Cristo. Y mis amados, vemos aquí, hermanos, que aquí hay obediencia de Ananías, hermanos, para que haya un nuevo nacimiento. Hermanos, yo creo, hermanos, y considero que el nuevo nacimiento de Pablo, él vio a Cristo, hermanos, pero fue hasta este momento. Vean lo que dice el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos. Yo no imagino, hermanos, el temor que tenía Ananías aún de tocar a Pablo, que Pablo volteara y quisiera matarlo aún y a pesar de que estaba ciego. Pero dice que él fue, entró a la casa, puso las manos sobre él y ¿cómo le dijo, hermanos? Hermano Saulo, yo creo que se lo dijo con temor, hermanos. Hermano Saulo, el Señor Jesús, ahora vean la manera, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y qué más, hermanos? Seas lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos que no son llamados otros apóstoles, hermanos. Aquí vemos que el Señor es el que hace esa obra, el Espíritu Santo que ahora obraba, hermanos. Dice el versículo 18, esto es lo que sucede, hermanos, cuando tú y yo realmente nacemos de nuevo, hermanos, cuando tú y yo realmente nos humillamos delante del Señor, le pedimos perdón y creemos en Cristo. Versículo 18, si pudieran subrayar esa parte, y al momento, instantáneamente, hermanos, le cayeron de los ojos como escamas. Eso sucedió con nosotros, hermanos, y recibió al instante, ¿qué, hermanos? La vista. Pero ahora no era nada más la vista física, hermanos, era una vista en la cual podía reconocer lo que había hecho contra Cristo, hermanos. Le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué dice ahí? Fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, mis amados,
Esto que hizo Ananías, hermanos, era algo tremendamente arriesgado, hermanos. Él tuvo que poner las manos sobre un asesino de cristianos, ¿se imaginan eso? Pero ¿qué hizo Ananías, hermanos? Él invocó el nombre del Señor Jesús. Dice, el Señor Jesús que se te apareció, Él me envió. Él estaba hablándole del Evangelio, hermanos. Estaba hablándole de Cristo. Ahora, mis amados, creo que podemos orar y pedir a las personas, pero sabemos que nuestra tarea es llevarlos a que reconozcan quién es Cristo y qué hizo por ellos, hermanos. Él le dio el Evangelio, hermanos. Él le habló sin temor de Cristo. Yo creo que a Ananías, hermanos, le temblaban sus pies, sus manos, hermanos, pero vemos la manera cariñosa que le extendió su gracia, hermanos, a Pablo, a Saulo, pues todavía. Así que, hermanos, y probablemente aquí es su nuevo nacimiento, hermanos. Dice que cayeron como escamas. Recibió al instante, ¿qué, hermanos? La vista. Eso sucede cuando tú y yo nos convertimos de las tinieblas a la luz. Habemos escuchado de Cristo, pero al momento que decimos, Señor, soy un terrible pecador, he mentido, he robado a mis padres, he odiado, he engañado, he maldecido, Señor, perdóname, es porque el Señor ya fue anunciado a nosotros y ahora podemos ver con unos ojos diferentes, hermanos. Hubo un arrepentimiento genuino. 3 días, hermanos, pasaron para que Saulo estuviera ahí, hermanos, humillado ante el Señor. Probablemente abría sus ojos y no veía y él le pedía, Señor, permíteme ver. Y cuando él vio, hermanos, y que vio con ojos de verdad, hermanos, pues esto es lo que sucede con un nuevo corazón, hermanos. Saulo había visto a Cristo, hermanos. Él estaba ciego espiritualmente, hermanos. Y la gracia que salva, hermanos, va de la mano del arrepentimiento genuino, hermanos. Es una obra eficaz. Hermanos, Pablo no queda a medias, como alguien que dice, bueno, yo quedé a medias. Creo que a veces nos predicamos algo así. Es que el Señor todavía no me limpia de este pecado, de la mentira. Soy un mentiroso y todavía digo mentiras de repente. No, si el Señor ya hizo algo, el Señor lo completó y ya no practica la mentira. Tal vez ahora tus pecados son diferentes, de repente que hay no deseo de leer, cosas diferentes, pero no son pecados con los que uno se identificaba antes, hermanos. Y desde ahí ese momento, hermanos, Saulo no volvió a dudar más jamás de Cristo, hermanos, de Dios, siempre, y él siempre menciona a Cristo, ¿recuerdan? Él habla en sus cartas una y otra vez y habla de Cristo. Es que Cristo me rescató, Cristo me perdonó, Cristo me salvó. Yo aún recuerdan cuando Romanos 7, él dice, miserable de mí. ¿Y qué dice? Gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Gracias. Hermanos, siempre hay que recordarnos el Evangelio. Hermanos, la pregunta para los que estamos aquí, ¿estás ciego? Ese también podría ser otro tema, hermanos. ¿Estás ciego? Porque, mis amados, Saulo desde ese momento, hermanos, se quiso identificar con Cristo. ¿Qué quiso hacer, hermanos? Levantándose, dice ahí, fue bautizado. Versículo 18 al final. Levantándose fue bautizado. Hermanos, el bautizo o bautismo, hermanos, va después de la conversión, hermanos. Tiene que ver con el compromiso, hermanos, que tenemos con Cristo y su iglesia, hermanos. Él se sometió al gobierno de Cristo, hermanos. Dice que después tomó alimento, recobró fuerzas, hermanos. Y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hermanos, él debía comer también. No era como alguien que se iba a abstener de comer, hermanos. Pero él se humilló delante del Señor para que el Señor usara su vida, hermanos. Probablemente tú y yo tenemos que humillarnos delante del Señor, abstenernos del alimento, que es algo que nos da fuerzas tal vez para que el Señor sea nuestro poder, hermanos. Es el poder de Dios que transformó a Pablo, hermanos. Es el poder que transformó a Pedro, a los que vamos a ver en Hechos, hermanos, a lo largo de todo este escrito, hermanos. Y ahora, hermanos, Saulo, que había visto esa luz, hermanos, resplandeciente, hermanos, iba a dar a conocer esa verdadera luz, hermanos. Vean el versículo 20 y ahí vamos a terminar para la semana que entra a continuar, hermanos. Dice lo siguiente, enseguida, ¿qué hacía Saulo, hermanos? Predicaba a Cristo, ¿dónde? En las sinagogas. ¿Recuerdan que él era un judío? Él entraba a las sinagogas, predicaba a Cristo, hermanos. ¿Y qué decía? Esto lo estudiaremos a profundidad la semana que entra, si Dios permite. Diciendo que este es el Hijo de Dios. Y a todos los que lo oían estaban como atónitos. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús, ¿quién era? El Cristo.
hermanos, nos pueden señalar pecados pasados. De hecho, hermanos, va a haber personas que digan, bueno, pero si él era un borracho, él hacía esto, él era un mentiroso, él no obedecía a sus padres. Bueno, eso éramos nosotros antes, pero ahora conocí a Cristo. Eso es lo que hace nosotros, mis amados. El Evangelio, cuando hace un cambio, hermanos, ya no nos avergonzamos de él. Ya no nos cuesta hablar de Cristo. Aún y a pesar de que nos señalen y nos digan, bueno, pero ¿recuerdas tú cómo eras? ¿Recuerdas tú cómo eras un necio, un soberbio, un mentiroso, un difamador, un chismoso? Bueno, eso era antes, ya ahora no. Conocí a Cristo, hermanos. Y dice que aún había un testimonio pasado, hermanos, que el Señor no quitó, hermanos. Pero dice aquí que Saulo enseguida, hermanos, predicaba a Cristo. Hermanos, esto es lo que hace el Señor, hermanos. Esto sucede aproximadamente en el año 34, un año después de que muere Cristo probablemente y resucita. Y dice que él se queda un poco de tiempo ahí en Damasco, hermanos. Pero vemos que su propósito, hermanos, el Señor cambió, hermanos, el propósito que tenía. ¿Recuerdan cuál era el propósito de Pablo? Perseguir, asolarlos, llevarlos presos, hermanos. Y ahora su propósito es ir y hablarles de Cristo, hermanos. Eso es un cambio verdadero, un cambio radical donde se convierte alguien de las tinieblas a su luz, hermanos. ¿Qué tuvo que pasar con Pablo? Era necesario que Pablo naciera de nuevo. ¿Para qué? Para padecer por Cristo, hermanos. Y mis amados, un verdadero creyente, hermanos, como aplicación a nosotros, un verdadero creyente va a hablar de Cristo. Alguien que no es verdadero discípulo no lo hará. Hermanos, Saulo no hablaba de Cristo, pero en el momento que conoció a Cristo, hermanos, toda su vida era Cristo. Por eso Pablo decía que para él el vivir era ¿qué? Cristo. Y el morir, ganancia. Así que, hermanos, si Cristo no es suficiente, hermanos, hay un problema en nuestra enseñanza, en nuestra predicación o lo que nos hemos predicado. Así que, hermanos, dice aquí que enseguida predicaba a Cristo. Hermanos, el llamado para nosotros es eso. Probablemente hemos sido necios, tercas, o hemos sido negligentes, perezosos. Hemos hecho nuestra voluntad y no la del Señor. Y nuestra voluntad es llevar muchos hijos a su gloria, como ya lo hizo Cristo, hermanos. La miel ya está lista, todo está preparado, hermanos. Aún habrá personas que sean como este Saulo, hermanos, con temor a acercarnos y hablarles de Cristo, hermanos, pero aún vemos que aquí, hermanos, la gracia del Señor es más grande. Por eso dice Pablo que nuestros pecados son muchos, pero su gracia de Dios, ¿qué es? Mayor. Es mayor, hermanos. Vamos a orar para continuar con la Santa Cena, mis amados. Mi Dios, en esta